vez, y creo que jamás lo he hecho, dedicar un campanazo a cuestiones deportivas o a cuestiones futbolísticas. Bueno, sí, en una ocasión, a raíz del reciente Mundial de Fútbol y de la victoria de los argentinos. Estoy recordando sobre la marcha. Hoy lo voy a hacer. La transición, a la que me he referido en muchas ocasiones, los últimos casi 50 años de la vida de España, y siempre lo hemos destacado, nos ha traído muchas cosas sin duda muy positivas, una cierta paz, una relativa estabilidad, ha evitado básicamente que los españoles volvamos a matarnos entre nosotros, como hicimos por última vez, que no la única, hace ya 90 años. Nos ha traído otras cosas bastante más perniciosas y bastante más denunciables y bastante patéticas como país, y no somos el único, básicamente la corrupción política, la corrupción empresarial, la corrupción institucional y, por supuesto, la corrupción que alcanza al mundo del fútbol. No soy especialmente, o el fútbol en general, el deporte, salvo el individual, que practico yo mismo, dentro de mi carácter, a mí no me gusta ver jugar ni hacer deporte a la gente, prefiero hacerlo yo como otras cuestiones, ni hablar de cómo otros lo hacen. Me gusta ver un buen partido, un buen encuentro y punto y final. Dicho lo cual, pues bueno, no soy ajeno tampoco, como parte que es de la actualidad, a muchas cosas, porque al final los periodistas, también lo repito siempre, tenemos la información por castigo, conocemos a mucha gente, te cuentan cosas. En los últimos días hemos sabido que en España, por lo menos en las 2 últimas décadas, el fútbol, a diferencia de lo que decía aquel que era un deporte de 11 contra 11 que siempre ganaba Alemania, pues el fútbol en España era un deporte de 11 contra 11 el que siempre ganaba el Barça, o casi siempre ganaba el Barça. Hoy estamos constatando con pena, algunos con asombro, otros con pesar, otros con escándalo, y otros con escándalo, pero porque les está tocando la crítica a los suyos. En esto se comportan igual que los hooligans de algunos partidos, que la competición estaba completamente adulterada. Decía alguien esta mañana en otra emisora de radio que para qué diablos va la gente, van los pobres aficionados a los estadios gastándose un dinero en unas carísimas entradas, un dinero que probablemente en muchos casos no tienen, y menos en las circunstancias en las que nos encontramos, para ver unos encuentros que conforman una competición adulterada en la que se compra o se compraba a los árbitros. Tal parece, a la luz de las informaciones por las cuales hemos sabido que un tipo, un tal Gómez Negreira, que cuando éramos más jóvenes, los que ya peinamos canas, pues era un árbitro más, y que después con el tiempo llegó a ser uno de los barandas del llamado colectivo arbitral, el número 2, de la época de los Sánchez Arminio y de todos aquellos, recuerdan los que tengáis más de 50. Pues este personaje parece ser que le pasaba, creó una empresa ad hoc para ser recipendiaria de esos pagos, solamente de esos pagos. Esto es una práctica muy habitual, y además legal, siempre que sean pagos ajustados al mercado, por servicios que se corresponden al objeto social, se tribute por ellos, etcétera. Crea una empresa para facturarle al Fútbol Club Barcelona, de distintas directivas y en distintas épocas, como digo, en los últimos 20 años, servicios que caben razonables dudas de que no se hayan prestado, o de que, si se han prestado, desde luego, valgan lo que este fulano cobraba por ellos. No menos, dicen las informaciones periodísticas que hemos leído en los últimos días, de 7 millones de euros en los últimos 20 años, que, según también otras informaciones, podéis consultar hoy una excelente crónica de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital y en muchos otros digitales, salvo los que cobran del Fútbol Club Barcelona, claro, que no van a hablar mal de sus amos, el perro no muerde la mano que le alimenta, que lo más probable es que los repartiera, que no fueran solo para él ni para el hijo, que parece que también tenía algo que ver porque formaba parte de esa sociedad limitada que crearon, pues eso, para pasarle la gorra a los distintos directivos del Barça, ¿no? Desde el señor Joan Gaspar, aquel al que llamaba el maestro García Juan Tortilla Gaspar, que le mintió el otro día, la otra noche, al bueno de Edu Pidal en Onda Cero, cuando le desmintió cosas que al día siguiente pues se supo que no eran ciertas, es decir, que eran tal y como se había empezado a publicar y no como él las contaba. El señor Bertomeu, parece ser que incluso la directiva de Laporta, en fecha más reciente, pues le
le giró también algún pago por informes verbales. Yo me acuerdo iba a decir un taco, las bofetadas que le cayeron a un diputado del PP, que le caían 5.000 pavos al mes, ya sabéis, aquí un tío de por ahí de la parte de Levante, que le caían 5.000 pavos al mes por reunirse con un menda al que le daba consejos en media hora mensual que se tomaban un café y eso se consideraba un asesoramiento verbal. Es decir, que esto no es nuevo ni exclusivo del ámbito del fútbol, y le pasaba 5.000 pavos al mes. Bueno, pues este lo hacía. Hoy el diario El Mundo publica unos burofaxes que son, bueno, por supuesto mafiosos, pero que dan idea de la impunidad, que es a donde quiero llegar al final, en la que se han movido los poderosos del ámbito deportivo, del ámbito político, del ámbito empresarial, del ámbito social, mucho artisteo corrupto por ahí también, ya sabéis, siempre llegamos a los mismos, durante los últimos 30, durante los últimos 40 años en España. Porque hubo un momento que el Barça empezó a estar mal de pasta, claro, tanto fichaje multimillonario, y cuando no eres florentino, pues te arruinas, porque hasta eso hay que saberlo hacer y saberlo hacer muy bien. Digo que le cortan el grifo, el tipo reacciona pues de una forma muy airada, a saber qué favores debía a los que tenían detrás y con los que tal vez repartiera, tal vez presuntamente, y le escribe o le deja por escrito, hay que ser gilipollas también para dejar por escrito según qué cosas, bueno, pues una serie de consideraciones explosivas a los directivos del Barça de aquel momento. En 2018-2019 el tipo además deja de tener un cargo de responsabilidad en el colectivo arbitral, por tanto ya pues claro, al Barça le deja de interesar el pagarle. Y el tipo dice claro, que hay de lo suyo. Otra cosa que es también muy, muy española. Todo esto sale a la luz porque el Barça, si abona esas cantidades contra factura, lógicamente las declara Hacienda. Entonces, claro, Hacienda, que serán lo que a vosotros os parezca, pero desde luego cualquier cosa menos gilipollas, y se les puede tildar de cualquier cosa menos de no conocer su oficio. Los inspectores de Hacienda cruza datos y además se encuentra con que el Menda además tiene el cuajo de intentar desgravarse por esos pagos. Y estos, claro, dicen, coño, como decía el del chiste, ¿esto qué es lo que? Además, no creáis que estamos hablando de eso de 3.000, de 5.000, de 6.000 euros y tal, ¿no? 7 millones de pavos de un tío que sería el correo del zar. Esto era también muy del gusto de algunas organizaciones mafiosas, insisto, presuntamente, tal vez quizás repartiera, es decir, una cantidad de dinero tan bestial, tan brutal, que no podía pasar inadvertida. Ni en las cuentas del Barça, aunque tengan más de 1.000 millones de presupuesto, y estemos hablando de 7 diferidos en 20 años, ni desde luego en las cuentas personales del tipo este que pues será un ciudadano normal, más o menos acomodado, bueno, claro, con tanto como dicen que presuntamente pillaba, pues se podría dar más de un capricho y más de dos, pero tampoco es Amancio Ortega, ni es el señor Roig, que además estos lo han ganado con el fruto de su brillante ejecutoria empresarial y no robando, ni extorsionando, ni pasándole la gorra a determinadas organizaciones políticas o deportivas. Digo, esto da idea de la impunidad en la que nos hemos movido, ¿no? Se han movido los de siempre. Aquí me voy a poner coleta y me voy a dejar los dientes amarillos durante media hora y voy a poner cara de rata. Y voy a empezar a hablar de casta y de los de arriba y de los de abajo, ya sabéis a quién me refiero, ¿verdad? En la que se han movido siempre los poderosos en España, en este país antes llamado España. Mientras, siempre recurro al mismo ejemplo, porque es que lo vi una mañana y se me heló la sangre. Vi llorar a un tío con mono azul, con las manos manchadas porque venía de trabajar, porque le había llamado un funcionario y tenía ahí un descuadre el hombre en una factura por una chapuza que había hecho de 100 o de 150 euros. Miserables. Y luego dejáis a estos hijos de Satanás que llevan 20, 30 años enriqueciéndose, robando lo que no está en los escritos. Y digo robando porque aunque estemos hablando de empresas privadas o de entidades deportivas en este caso, que se deberán a sus accionistas y tal, pero se nutren con el dinero de trabajadores que van de buena fe porque les gusta el fútbol, porque les apasiona el fútbol y porque sienten sus colores, igual que muchos sienten el logo de su partido político o el programa electoral de su partido político, van a ver un partido de fútbol pensando que van a ver algo limpio, una competición limpia, que además es lo que más dinero mueve en el mundo. Yo he estado hace 3 veranos, el verano anterior a la desgracia que vivimos, va a hacer 4 veranos ya, en Amán, en Jordania, y ya no sé qué competición era, no lo recuerdo, en pleno mes de agosto coincidió un Madrid-Barça y estaba la ciudad parada,
pero vas a China y está China parado también para ver un Madrid-Barça. Lo ven 1.500 millones de personas en el mundo, que se nutren de esas gentes de buena fe, que les gusta, que ven la televisión, otro negocio, que van a los estadios y se gastan un dineral en una entrada, otro negocio, para ver algo que está corrompido desde el minuto cero. El que mejor lo expresó fue Mourinho, cuando dijo aquello de que Guardiola era bueno y el Barça jugaba bien y tal, pero que a él le daría vergüenza haber ganado una Champions, como parece ser que la ganaban estos tíos. Claro, Mourinho por eso caía mal, porque le pasaba lo que humildemente 200 galaxias por debajo a un servidor de ustedes o a muchos. Como nos importa ya 3 cojones todo, porque es mucho menos lo que tenemos por delante que lo que tenemos por detrás, nos podemos permitir el lujo sin faltar a nadie, ni delinquir, ni incurrir en un delito de difamación, ni de injurias, ni de calumnias, de decir lo que nos parezca. Y eso es lo que hacía Mourinho. Mourinho se lo podía permitir porque era el número 1, porque era multimillonario y porque le daba igual. Por eso le odiaban, pero decía la puñetera verdad, las verdades del barquero. Y luego venían estos a darnos clase y enlazamos también el mundo político catalán con el mundo deportivo catalán, como los independentistas catalanes, a darnos clase de qué. Si sois el puñetero cáncer de España, si habéis sido toda la vida corruptos, ladrones, chorizos, delincuentes y criminales en algunos casos, porque el independentismo catalán viene también de una banda terrorista, que a nadie se le olvide nunca, que no se habla de ella. Siempre se habla de ETA y del PNV y de Batasuna y de Bildu y de sus distintas marcas, pero no se habla de una banda terrorista que también dio basamento al independentismo catalán, dándonos clases de qué. Ahora nos enteramos no solo de que la política catalana era corrupta, sino que el deporte catalán y esa enseña, somos más que un club, dicen, Can Barça, el Barça es Cataluña, también eran corruptos, también había ladrones. Es un delito fiscal como la Catedral de Burgos, porque en las primeras horas, el primer día que se publican estas informaciones, escucho con cierto estupor, bueno, no todo el mundo tiene que saber de todo, a muchos compañeros cuando hablaban de no, esto no es ético, esto a lo mejor no es delictivo, pero no es ético, pero ¿qué coño no va a ser delictivo? Eso es un delito fiscal como la Catedral de Burgos. Es decir, oiga, por un informe que además parece que no existe, pero que existieran informes de 2 folios, 100.000 pavos. Dices, oiga, ¿y esto por qué? ¿Y a santo de qué? ¿Y te van a llamar? ¿Pero cómo no te van a llamar? Como si tú vendes un cuchitril en el barrio más tirado de cualquier capital de España y pides 50 millones de euros y dices, no, bueno, esto es la libre fijación de un precio entre particulares. Hombre, no hay que ser Eduardo Garzón ni Alberto Garzón. Hasta eso tiene un límite. Hasta eso tiene un límite si está fuera completamente y disparatado el precio de los parámetros de Hacienda. Y lo normal es que te llamen. Como le van a llamar, porque todo esto empieza, insisto, porque este individuo, con la impunidad con la que se ha movido mucha gente durante décadas en España, pues además pretende desgravarse esos pagos. Y claro, Hacienda pues dice, uy, aquí parece que hay algo raro. Y paralelamente la Fiscalía Anticorrupción inicia también diligencias o algún tipo de investigación, que de momento va contra Enríquez Negreira, no va contra el Fútbol Club Barcelona. Pero claro, esto es un do un des. Acabarán investigando mañana, pasado, esta tarde, dentro de media hora, y acabarán llamando a los distintos responsables del Fútbol Club Barcelona para que se retraten, porque esos pagos los tendría que autorizar alguien. Ahí habría un gerente dentro de esa y en último término, como responsable máximo, el presidente o los distintos presidentes del Fútbol Club Barcelona. No sé exactamente si los pagos alcanzan a la época de ellos, de José Luis Núñez, de Josep Luis Núñez, o empiezan con, como decía el maestro García, con don Juan Tortilla Gaspar, y después Rosell, y Bertomeu, y en fin, todos los que han ido pasando por ahí, algunos de los cuales, y esto yo en el Madrid no lo recuerdo, ni en otros equipos, pero ¿por qué será que en el Fútbol Club Barcelona más de un presidente ha terminado ya con sus huesos en la trena? Pues en fin, y estos son, y cierro ya, los que nos vienen a dar clases, deportiva y políticamente, al resto de España de cómo hay que hacer las cosas, y de lo grandes que son, y de la raza superior que son. Me quedo con el Barça, fijaos lo que os digo, si me apuráis, de la época de Franco, y en fechas más recientes con el Barça de Cruyff, con el Barça de Charlie Rexach, y de tantos y tantos grandísimos jugadores, que eso sí que era un club, y no, iba a decir, el lodazal en el que muchos han convertido a esa institución, que no es más que un espejo de lo que ha sido la corrupta realidad de este podrido y corrupto país, ríanse ustedes de la Italia de Tangentopoulos, en los últimos 40 años. Y arrancamos ya la retaguardia y me dice ya, gracias Omar, que tenemos pues a nuestro primer invitado de hoy, a don Álvaro Climent,
no sé si lleva usted ahí mucho rato, vaya una chapa que me he marcado, don Álvaro. Sé que a usted le gusta, bueno, a usted le gusta mucho el deporte, sobre todo el baloncesto y el fútbol también, y sabe mucho más que yo de fútbol. Esto del Barça, menudo lío, ¿no? Y estos son los que nos dan clases, también políticamente, de, bueno, de que son una raza superior y de, vamos, que con ellos se rompió el molde y el resto de los españoles somos una raza inferior, somos corruptos, somos en algunos casos devotos de tiempos anteriores de la dictadura, pero si no han hecho más que robar y matar toda la vida, Álvaro. Bueno, la verdad es que es un escándalo de una magnitud tremenda. Es decir, si esto hubiese salido del Real Madrid, no quiero ni pensar cómo estarían las televisiones y cómo estarían los periódicos deportivos, ¿no? Es decir, pero bueno, ha salido del Barça, es decir, ya estamos viendo una permisividad con respecto a esa región española que es Cataluña, de determinadas situaciones, tanto del proceso y todo lo que hemos visto desde el 2017 con el 1 de octubre, hasta el propio club del Barcelona. Es decir, por poner un ejemplo, hoy leía de un tuitero que me ha hecho mucha gracia, que el Barça con una deuda de 1.200 millones de euros y gastándose en fichaje 400 millones de euros no va a tener probablemente ninguna sanción. De hecho, hoy el expresidente del Barça salía en Telecinco, Gaspar, hablando y dándole la vuelta a ver cómo podía justificar lo injustificable, ¿no? Pero a la hora de juzgar las diferentes situaciones de cada club, ¿no? Es decir, Extremadura desapareció con una deuda de 4 millones de euros, el Reus desapareció con una deuda de 1 millón de euros, a Elche le bajaron de categoría con una deuda de 1 millón de euros. Es decir, estamos hablando de clubs que tienen deberían tener el mismo respeto a nivel mediático y a nivel reputacional que cualquier otro club, por muy gran presupuesto que tengas y por mucho Barça que seas. Yo sabes que soy un bicho raro, yo en baloncesto soy del Estudiantes y el fútbol del Madrid. Es verdad. Soy un tío extraño, pero bueno, siempre me ha gustado serlo. Como buen ramireño, el Estudiante lo llevo en la sangre y al Madrid, bueno, pues lo llevo desde pequeñito en el corazón en el fútbol. Lo cual no quita para que evidentemente pues podamos juzgar lo que está ocurriendo ahora mismo y con las noticias que están saliendo, las cantidades que están saliendo y la cantidad de años que se ha financiado precisamente a esa asociación arbitral que probablemente pues haya tenido un beneficio para el club. Barcelona seguro, vamos, no tengo ninguna duda. Hablamos enseguida de economía, don Álvaro, que es para lo que te he citado, porque don Álvaro, como sabéis, es uno de los Esto es mejores economistas economía, que tenemos y un excelente analista financiero, pero por cerrar, digo, la impericia de algunos compañeros que el primer día decían, bueno, esto a lo mejor es legal, pero no es ético, pero ¿cómo coño va a ser legal? Esto a mí me huele a delito fiscal como la Catedral de Burgos. Decía yo en el final del editorial, dices, parece que ni aparecen los informes, pero que aparecieran un informe de 2 folios pagado a 50, a 30.000, a 100.000 euros, pero dices, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es como si vendes una casa en tu pueblo que se está prácticamente o quedando en ruinas y pides 50 millones y hay un tío que te lo da. Dices, uy, aquí o está jodido el tío o hay algo raro, ¿no? Y sin embargo luego pues te abren una inspección fiscal pues porque hay un descuadre de 500 euros. Y sin embargo, como dice Álvaro Climent, un club como el Barça, con el presupuesto que tiene y con la deuda que tiene, pues a lo mejor ni le pasa absolutamente nada, porque todo se sustancia y se arregla con 2 o 3 conversaciones telefónicas a altísimo nivel. Y esa es la España que tenemos. Joder, yo creía que habíamos avanzado algo. Y eso pasa en el fútbol, en la política y en el mundo de la alta empresa. No te olvides, Eurico, que en esos procesos de refinanciación de la deuda del Barcelona, en estos últimos 2-3 años, tenemos instituciones y fondos de inversión muy gordos. Está Goldman Sachs, están algunos fondos catarís y estamos viendo unas manos muy poderosas que están siempre cerca de estos clubes. Con lo cual, bueno, cuidado, porque aquí hay mucha influencia, no solamente política, sino también de fondos muy grandes que son los que al final se llevan el gato al agua en este tipo de refinanciaciones. Así es. Venga, me voy a poner demagogo, voy a ponerme como si fuera de Podemos o similar, pero desde el ángulo contrario. Y luego los españoles, demagogo, pero voy a decir la puñetera verdad. Y luego los españoles, cada vez con más apuros para llegar a fin de mes, que observan que el otro día Nadia Calviño sacaba pecho, con perdón, en el Congreso y decía que había bajado la inflación, pero de la subyacente y de el aumento en un 15,5% del precio de los productos básicos y de los alimentos. Nadia, no te escuché ni media palabra. Si le escuché
alardear de que ella hacía la compra, iba a supermercados donde encontraba ya ofertas y cosas más baratas. ¿Qué pensará el españolito medio cuando además asiste a propuestas tan estúpidas como una que ha vuelto a retomar Podemos en los últimos días, Yolanda Díaz y Ione Belarra, de topar los precios alimentos, como los precios de los alimentos, como si intervenir en la fijación de precios en un mercado libre fuera una cuestión sencilla y no diera siempre el mismo resultado, es decir, subir el precio, como los alquileres, y de paso cargar contra las grandes distribuidoras, porque los empresarios son malos, son perversos, y decirles, se lo dijo Ione Belarra y Yolanda Díaz con toda su jeta y toda su napia en el caso de la vicepresidenta del gobierno, que tienen ellos que asumir las pérdidas, don Álvaro. Y parte el respetable aplaudiendo. Estamos en un país enfermo. Bueno, hombre, yo creo que todos los españoles hemos pedido, incluso los propios parlamentarios en el Congreso, que nos diga Nadia Calviño dónde compra. Es decir, estamos todos deseando conocer ese supermercado en el que ella compra donde los precios bajan, ¿no? Hay una cosa que yo creo que los políticos en general, te hablo también de la oposición, les falta una formación económica un poquito más contundente y seria para poder rebatir las mentiras que constantemente oímos en el Parlamento por parte del gobierno socialcomunista. Una de las principales es que la inflación, a la gente se le olvida porque desconoce precisamente ese concepto, es acumulativa. Lo cual quiere decir que en los últimos 2 años el español medio, tomando el dato oficial de inflación, ya no digo dato extraoficial con otros productos que probablemente hayan subido más, supera el 15%. Claro. Es decir, el español en los últimos 2 años ha sufrido un incremento en precio del 15% de media. Si nos vamos a combustibles, nos vamos a energía y nos vamos a una serie de productos que están sufriendo también, por ejemplo, el campo, como los fertilizantes o productos químicos, evidentemente el crecimiento es casi del doble, o sea, sería casi un 100%, claro, probablemente. Entonces, claro, es muy triste que en España haya una formación económica tan mínima y que el español medio no se dé cuenta hasta que no le llega al final del mes una factura que de repente, pues en vez de bajar el precio de la luz o el precio del gas, se encuentra con que hay un extra y una serie de compensaciones en esa factura que al final hace que pague más, aun a pesar de que la señora Calviño diga que determinadas ayudas que están dando, determinadas bajadas de IVA, provocan bajadas de precios. No es verdad, no es verdad. Estamos sufriéndolo en el día a día, lo estamos sufriendo en las hipotecas, lo estamos sufriendo en el combustible y ojo que este parón que hemos tenido de precios energéticos probablemente se venga a reproducir en los próximos meses, no con la virulencia del año pasado, no veremos esos máximos de gas en 340 euros megavatio hora, pero sí vamos a ver otro repunte, con lo cual estamos en un momento de desinflación, digamos, temporal, simplemente temporal. Sí, y el otro día decía, claro, y en la línea de lo que dice Álvaro Climent, decía el figura todavía, y es que, claro, la gente la engañan. Esto no es una cuestión ya de saber más o menos de economía o no saber nada. Son unas 4 reglas a las que la mayor parte de la gente, salvo algunas ministras por alfabetizar de Podemos, pues deberían haber llegado. Decía Pedro Sánchez, entre el murmullo creciente de la oposición, sí, la inflación ha bajado, pero ¿cómo va a haber bajado, merluzo? La inflación, Daniel Lacalle lo explica muy gráficamente bien, siempre con el mismo ejemplo, y lo repetimos mucho, a ver si cala entre varios. Es decir, si tú el año pasado engordaste 5 kilos y este has engordado solo 4, no has adelgazado. Has engordado 9 kilos, lo acaba de decir Climent, la inflación acumulada, un 15%. Pero esto es sumar y restar. Es decir, esto no es una cuestión ya de tener un dominio de la ciencia económica mayor o menor, pero este es el país en el que nos movemos. Alardear mucho, Álvaro, eso sí, de que hay algunas décimas más de crecimiento con respecto incluso a las catastróficas previsiones iniciales. Pero también habría que recordarles y recordarle a la gente que somos el país que más ha caído. Por tanto, si rebotamos 3 o 4 décimas en términos de crecimiento y pasamos de una expectativa de un 1 a un 1,4, tampoco tiene nada de particular, ni eso quiere decir que vayamos a salir de la UBI. Volvemos al principio. Crecemos y se nos olvida que hay una inflación detrás. ¿Qué pasa? ¿Que el PIB no crece por la inflación o qué? No solamente el PIB, la recaudación de Hacienda y de la agencia tributaria
está muy condicionada este año precisamente por ese incremento de la inflación, además de los 250.000 impuestos que nos han ido poniendo en estos últimos 2 años. Empezando por el impuesto al plástico de este año, que te recuerdo que es el que ha compensado la bajada de IVA de determinados productos de alimentación que al final han acabado subiendo. Si miras el dato mensual, han acabado subiendo el neto. Hoy salía el dato de deuda sobre PIB del año 2022 y la señora Nadia Calviño se jactaba de que, bueno, pues habían bajado al 113,2% sobre el PIB. ¡Wow! Pero lo que no venía a decir es que el valor absoluto de esa deuda está por encima de los 1,5 billones de euros, que es lo que hay que devolver. O sea, a mí me lo pueden poner en relativo por el PIB, genial. ¿El PIB ha crecido más que la deuda? Sí. Pero al final, lo que tú tienes que pagar de intereses por esa deuda está vinculado al importe absoluto de esa deuda. Y seguimos por encima de los 1,5 billones, aún a pesar de haber incrementado los impuestos a una recaudación máxima, aún a pesar de haber aumentado esa deuda en casi 280.000 millones desde la pandemia, y mantenemos todavía un déficit público estructural de casi el 4,5%. Si eso es un logro económico, en este momento, en donde los tipos de interés están subiendo y en donde las autoridades, digamos, tanto europeas como americanas, se están empezando a poner serias con el tema del control presupuestario, me da la impresión de que no es un gran momento para sacar pecho, porque nos va a costar mucho más esa deuda de lo que nos venía costando hasta ahora, que el Tesoro ha hecho una muy buena gestión, con plazos a vencimientos muy largos y con tipos de interés bajos, pero esa fiesta se ha acabado. Esa fiesta se ha acabado porque además, y no te robo más tiempo, Álvaro, no conocemos ni un solo gobierno que haya refinanciado ni un euro de la deuda. Lo que se hace siempre es, o sea, que haya amortizado, perdón, lo que se hace siempre como es refinanciar. La deuda corto la pasas a medio, la deuda a medio la pasas a largo, etcétera, etcétera y tal, y la pelota va creciendo. Y tenemos una situación, por ejemplo, en la que, y la gente debe de saberlo, ya hace años que las pensiones no se pagan solamente con las cotizaciones sociales, porque el sistema ya, técnicamente, desde ese punto de vista, está quebrado. Está quebrado. Esto no sé si sería causa de disolución de una empresa privada o no. Se pagan contra deuda. Las pensiones se están pagando, por ejemplo, digo, primero que se me ocurre, contra la deuda pública. Y es una pelota que va engordando. Y leí hace algunas la deuda, ya lo he decidido en un par de ocasiones, que me impresionó. Cada español que nace con un paquete de 32.500 euros debajo del brazo o del pañal. Exacto. Mira, la deuda de la Seguridad Social a cierre de año, se ha publicado hoy, está en 107.000 millones de euros, es decir, máximo histórico. Hay que tener en cuenta que a esa deuda no se incluye los préstamos que hace directamente contra el presupuesto del Estado para poder seguir pagando las pensiones. Es decir, que estamos hablando de más de 17.000 millones adicionales. Eso es en un momento donde el gobierno está sacando pecho de la gran gestión económica. Y tenemos un máximo histórico de deuda sin contar los préstamos que se le concede a la Seguridad Social. ¿Ese es el gran éxito económico del gobierno social comunista? Pues yo casi prefiero otro tipo de éxitos y que empecemos a ver un recorte de ese gasto público, porque lo que estamos viendo es un despilfarro de dinero, porque además de todo lo que hemos comentado, no nos olvidemos que España va a recibir 140.000 millones de euros de la Unión Europea, adicionales a la deuda que ya nos hemos metido en el cuerpo. Y aún así, tenemos un PIB estimado para el año que viene, para este año, que no va a crecer más del 1,4-1,5%. Don Álvaro Climent, muchísimas gracias, como siempre, por dedicarme estos minutos en la retaguardia, en Periodista Digital. Cuídate mucho y a ver si en próxima ocasión podemos dar algún buen dato económico, que es complicado. Te envío un abrazo. Bueno, estaré encantado de poder darlo, si realmente lo tenemos. Muchas gracias, Eurico. Ojalá. Gracias, Álvaro Climent. Y saludamos ya a Pedro Luis Pedrosa, que llevábamos ya como 15 días sin saludarle por aquí en Periodista Digital y ya le tenía yo ganas. Don Pedro Luis, ¿cómo estamos, amigo? Muy buenas. ¿Qué tal, Eurico? Buenos días. Gracias por invitarme al Campanazo y a Periodista Digital. A tus órdenes. Bienvenido. Y yo las tuyas, amigo. Oye, yo contigo quiero seguir hablando de, bueno, básicamente de política. Ya le hemos pegado un buen repaso a la situación económica, ya le he pegado yo un palo a los corruptos, no del mundo del fútbol ni del deporte, ¿no? Sino a ese sistema cleptocrático establecido en el régimen transicionista que en parte disfrutamos y en parte hemos padecido en España desde 1978. Contigo quiero hablar, bueno, de política. Es que esto no es política, esto es mucho peor, es ingeniería social de la peor especie y que evidencia bien a las claras la mugre ideológica
en la que nos quieren subir, nos están subiendo ya los comunistas, pues ya los socialistas en España, lo decía ayer y lo repito hoy ya, no existe ley, reforma de la ley del aborto, para que las crías, vuelvo a enfatizarlo, de 17 y 18 años puedan abortar sin necesidad de tener consentimiento ni que se enteren sus padres. Y luego la ley trans. Te escuché ayer en Los Intocables en Distrito Televisión. Bueno, una descripción absolutamente magistral sobre qué demonios significa esto de la ley trans, Pedro Luis. Bueno, lo primero que hay que decir es que, y que tal vez ayer en Los Intocables se me escapó, es que la gente que promueve estas cosas, no, a quienes estamos en contra nos tilda de inhumanos, de no comprender a otras personas. Pero la verdad es que no hay nada más inhumano ni nada más antihumano que no reconocer las limitaciones que la humanidad nos impone a cada uno de nosotros. Nosotros como humanos somos varón y hembra, macho y hembra. Y yo insisto en esto, no, la autoría no es mía. Yo invito a ver un reportaje de un medio conservador en Estados Unidos que se llama The Daily Wire, hecho por el periodista y conferenciante Mark Waltz, que se llama ¿Qué es una mujer? Y este individuo hace un viaje por casi todo Estados Unidos, viaja incluso a África, se reúne con una tribu de nativos africanos y llega, al final habla con el muy famoso Jordan Peterson, que por cierto está por ser cancelado por el gobierno, por el muy progre gobierno canadiense, quien le está mandando a hacer un curso de reeducación porque él no habla con pronombres de género. Y al final de él preguntarse por todas partes qué es una mujer, termina respondiéndoselo la esposa. La mujer es la hembra adulta de la especie humana. Entonces, si nosotros no reconocemos esas cosas, pues estamos partiendo de un hecho inhumano. La ley trans es, como tú has señalado, un proceso de reingeniería social que es impuesto por una élite, que es una élite plutócrata que quiere imponernos una nueva forma de vivir. Y si tú te das cuenta, la ley trans que quisieron imponer en Escocia, las que han implementado en Reino Unido, en Noruega, las que quieren implementar en España, las que quieren implementar en Colombia, que es muchísimo más salvaje, son una copia al calco una de otra. Y que lo único que traerán como consecuencia es la amputación de órganos sanos a menores de edad y su conversión en individuos farmacodependientes el resto de su vida. Porque para luchar contra la naturaleza, el único recurso que tienes es apelar a mecanismos artificiales sumamente invasivos que te van a convertir en un dependiente de por vida. Entonces, yo puedo percibir, disculpa este ejemplo, sí. Yo puedo percibir que yo soy pirata, ¿verdad? Yo me autopercibo un pirata. Y como pirata me falta una pierna. Y yo no siento esa pierna. Entonces voy al médico y le digo, mire doctor, vengo a que me ampute la pierna. Y el doctor me va a enviar a un psiquiátrico. Porque yo tengo mi pierna sana y completa y amputármela es infringirme una lesión a mí mismo. Pues lo mismo ocurre con esta gente que tiene un problema, un trastorno de percepción, que es un trastorno, no sé si psicológico o psiquiátrico. Entonces esta gente, en vez de empujarlos a mecanismos no invasivos a través del psicólogo o el psiquiatra para que acepte su cuerpo, para que se dé cuenta de su humanidad, pues lo que insisten es que tienen que ir a la amputación y a convertirse en farmacodependientes, lo cual a su vez es un negociazo para los que nos acaban de clavar no sé cuántos millones de euros en vacunas para la misma industria que sacó las vacunas hace poco. Amputarte el pene o amputarte las mamas no te habilita, no te hace cambiar automáticamente de sexo, que no de género, siempre incido en que el sexo es sexo y el género es el género. Y siempre recuerdo la memoria del llorado Lázaro Carreter, masculino, femenino, epiceno, ambiguo, el sexo es sexo. Varón o hembra, digo, amputarte el pene o amputarte las mamas no te convierte automáticamente en hombre si eres mujer. En o absoluto. Mujer, si eres hombre, tú vas a seguir siendo hombre o vas a seguir siendo mujer.
que vayas al registro y te llames Maripili. Perdón, porque va a haver muchos que vuelvan otra vez, están los atávicos estos de la caverna y tal. No, coño, es que se llama naturaleza, se llama biología y sobre todo, además, en un periodo de tiempo, desde los 12 años, lo cual es una monstruosidad. Es decir, hemos tenido la docencia en casa muchísimos años y conocemos, y yo no he sido profesor nunca, pero en fin, me han llegado, yo podría escribir un libro, no, 5, pues 1000 historias de, fíjate, este adolescente, y queda pues 13, 14 años, chicos o chicas con trastorno de esto, con trastorno de lo otro, que no saben los hombres, porque la adolescencia es un periodo muy complicado, ya lo decía ayer, ni dónde tiene la mano izquierda, ni dónde tiene la mano derecha. Vas a ver un adolescente, si claro, si se mira al espejo y se siente mal, como tú hablabas ayer también, y perdón, porque es un tema delicadísimo y que causa mucho dolor y mucho sufrimiento a muchas familias. Hijo, el tema de los trastornos alimenticios, que motivan en muchos casos autolesiones e intentos de suicidio, y no sabes qué te pasa y tal. Lo que te falta es encima que te diga el Estado, el Leviatán, el poder público, y te diga, no, es que si te sientes mujer, es que eres mujer. Y con 13 años te sometas a un procedimiento a hormonarte. Y además, si tus padres se oponen, tú vas al juez porque lo ha dicho Bilba o Betty, o las dos, y no te preocupes que el Estado te va a proteger. Y si dentro de 10 años se arrepienten, ¿a quién reclaman? ¿Al maestro Armero? ¿A los primeros que tendrían que denunciarse a los padres, a lo mejor? ¿O al Estado? El Estado no va a hacer absolutamente nada en esos casos. El Estado se va a lavar las manos, como vemos, y por cierto, en un país como España, donde absolutamente nadie desde el poder político es responsable por absolutamente nada. Y eso me recuerda mucho a lo que llevó a Chávez al poder, porque a finales de la década de los 90, la percepción de Venezuela es que era un país donde nadie se hacía absolutamente responsable de nada. Y eso ocurre todos los días, a toda hora en España. Tú iniciaste el programa de hoy hablando del tema de fútbol. Bueno, resulta que la liga dice que no van a hacer nada contra el Barça, porque aquí nadie es responsable de nada. Y tú más adelante lo señalabas, que es un sistema que se creó con la transición y en donde la consigna era, bueno, vamos a repartir entre todos. Claro. Lo que pasa es que esa repartición quedó entre unas élites y lo que estamos viendo ahorita es la lucha de esas élites por preservar el sistema y por mantener los privilegios que ese sistema le ha otorgado durante tantísimo tiempo. Entonces, vemos que dentro de eso que era el bipartidismo han ingresado nuevos actores que no están interesados en salir ya del sistema. No, sino en pillar su parte mayor o menor de la tarta. Y todos, y cuando digo todos, y lo vuelvo a repetir, son todos. En eso está esto que llaman los Podemonger, ¿verdad? Los indigentes mentales estos de Podemos, que son una muestra de la putrefacción en la cual se encuentra el sistema español. Entonces me dirán, bueno, tú ándate para tu país otra vez. Bueno, sí, yo lo haré o no, o me quedaré y les reventaré los cojones aquí a los que me digan a cada rato que me devuelva. El problema es que, ¿saben qué? No son muy diferentes a nosotros. No lo son. Y la presencia de estos personajes en el Parlamento español denota que España claudicó y que renunció a la verdad, que es otro fetiche que tienen constantemente. El señor Alberto Führer Feijóo dice, la ley del aborto es constitucional porque es mejor pactar y no enfrentar, porque renunciaron a señalar la verdad, si es que alguna vez el PP se dedicó a señalar la verdad, y decidieron, mejor nos pactamos, pero es que los pactos no son lícitos si están sustentados sobre la mentira. Y ahí entramos en el otro tema, el tema del aborto. El aborto, lo repetiré hasta el cansancio, es un asesinato agravado por el vínculo. Entonces la madre que aborta es una asesina. Bueno, ya tú lo estás diciendo, si dices la madre, es porque en efecto esa señora ha engendrado una criatura que no es ella. Y cuando se deshace de ella, la está asesinando. Ahora, tal vez es la menos responsable de ese asesinato. Porque sí, ella es cómplice, pero ahí hay un médico abortista que es el ejecutor material y hay toda una industria que es a su vez pagada por la industria del aborto que se dedica a decirle a esa madre, no tienes otra opción.
tienes que ir. Abortar es un derecho. Ve, hazlo, no lo dudes. No escuches el latido del corazón de tu bebé. No veas la ecografía. Es un derecho. Todos esos son los cómplices, tanto materiales como intelectuales, de ese asesinato. Porque la pregunta que nadie se está haciendo en España es, ¿en qué momento comienza la vida? Si la vida comienza en el momento de la concepción, en lo sucesivo no importa si es semana 10, 14, 22 o 34, no importa. Es una vida que está en formación y que tiene que, dentro del proceso de la vida, llegar al momento del parto para convertirse no en una vida humana, que ya lo es, sino en una persona. Por eso hablamos de que cada humano tiene una personalidad, porque ese humano al nacer empieza a ser llenado de unas características que le proporcionan los padres y su entorno y él mismo, que le van a dar su cualidad de persona humana, pero siempre ha sido humano. Entonces, desde el momento que tú decides liquidar esa vida para alimentar además una industria, porque el aborto es una industria, en ese momento te conviertes en un criminal. Y los más criminales de todos son los que instan a cometer el crimen. Y entonces te dicen cosas como, no, el feto no es un humano, es un cúmulo de células. Bueno, les tengo malas noticias. Tú, Eurico, y yo, y el imbécil que me dice ese tipo de cosas, en efecto, también es un cúmulo de células. Y tanto tú como yo somos un cúmulo de células mucho más inútiles que las células que se encuentran en un feto, porque nuestras células, por el mismo proceso que nos impone nuestra humanidad, carecen del potencial de desarrollo y de crecimiento que poseen las células de un embrión. Entonces, un cúmulo de células somos todos. Eso no es un argumento para justificar el aborto. Eso es una falacia. El tema es que estamos en una sociedad, tanto la española como a nivel mundial, que ha sido víctima de un proceso deliberado de propaganda y que trata de enfocarnos única y exclusivamente en los sentimientos. Y lamentablemente a la verdad no le interesan los sentimientos, ni los tuyos, ni los míos, ni los de nadie. Yo quería poner este ejemplo porque pocas veces lo he mencionado, pero me parece muy oportuno. En el año 2019, y de paso, para señalar al cual hemos sido sometidos deliberadamente. En el año 2019, yo vine a España a dictar una conferencia en el marco de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Se hizo en el núcleo de la Universidad Camilo José Cela y en la Avenida Almagro, en la calle Almagro. Y a mi conferencia asistió una periodista que se llama Laura Fábrega, de The Objective. ¿Okay? En ese momento ella trabajaba para el infame diario de Pedro Molleja, no sé qué broma, Pedro J, ¿qué se llama? Ese. Y publica un artículo, ella me hace una entrevista y publica un artículo que dice el militar venezolano que inspira a Vox. Yo en ese momento conocía por saludo, ¿verdad? Única y exclusivamente Iván Espinosa de los Monteros, que lo había conocido en Miami. No conocía absolutamente a nadie de Vox. Y yo en la entrevista señalaba el proceso de propaganda al cual había sido sometido España, porque en ese momento estaba muy de moda la participación de un señor que se llama Ángel Camacho, que se cambió el nombre para Ángela Camacho, en el Miss Universo. Este país tiene el vergonzoso hándicap de haber enviado a un hombre al Miss Universo. Y es algo que la sociedad española se tragó con patatas y el pretexto es que Ángel Camacho se sentía mujer. Mire, don Ángel, o Ángela, o la madre que te parió, como te quieras llamar. Yo no tengo problemas con tu autopercepción, pero la verdad es que tú competiste en ventaja con un montón de chicas a las cuales desplazaste. ¿Por qué? Porque mientras yo jamás en mi vida voy a tener celulitis, porque las hormonas que tampoco Ángel lo tiene, mientras Ángel tiene una masa muscular mucho más fácil de tonificar, todas sus competidoras tenían que hacer esfuerzos muchísimo más grandes para mantener una talla, para mantener una cantidad de características. Entonces, es un proceso, lo que quiero señalar es un proceso de propaganda
propaganda que es lanzado desde las principales terminales mediáticas y que terminan convenciendo a una mujer de que tiene que abortar, o que terminan y esto es peor aún, terminan convenciendo a un padre de que tuvo un hijo trans y convierte a esos padres en seres indefensos que, arrastrados por creerse modernos, porque en efecto no lo son posmodernos, son woke, pero por creer que están avanzando hacia la modernidad, terminan resignándose a aceptar algo que es un problema de percepción de su hijo y que se trata aquí, y no se trata ni con hormonas ni con operaciones quirúrgicas. Y eso es lo que está enfrentando España y que parece no querer racionar. Pedro Luis Pedrosa, continuaremos en las próximas semanas, desgraciadamente, pero tendremos que continuar hablando de este y otros asuntos, porque ahora, después del sí es sí, lo dije ayer, del guau es guau, de la reforma del aborto y de la ley trans, ahora dentro de poco viene lo de la zoofilia, ¿eh? Estaba para ti, Belarra, pero no vamos a ir desvelando. Como dicen ahora los finos, no vamos a pasar todavía de pantalla. La semana que viene o dentro de un par de semanas, cuando la tramitación legislativa gubernamental así lo vaya imponiendo, hablaremos también de zoofilia. Ya veréis, bueno, qué bien nos lo vamos a pasar, ¿no? Porque no tiene ni puñetera gracia, pero ya veréis cómo vamos a seguir tratando, en la medida de nuestras posibilidades, que tampoco son escasas, de desmontarle el kiosco argumental a la mugre comunista y a toda esta gente que es muy peligrosa para la sociedad. Pedro Luis Pedrosa, te envío un abrazo, amigo, cuídate. Gracias, Eurico. Feliz día para todos. Feliz día para todos y feliz día también para todos vosotros. Hemos llegado al viernes sin tener que lamentar desgracias ni materiales ni personales. A ver si la próxima semana pues podemos también llegar al viernes diciendo lo mismo. Volveremos ya el lunes, que será 20. Cuidaos y hasta el próximo lunes.